Habemus papam. ¿Es el Papa el legítimo sucesor del apóstol Pedro? ¿Realmente Jesús fundó la Iglesia sobre una persona o sobre una declaración? En este episodio de Biblia Histórica exploraremos lo que dice la Biblia, la historia y la teología sobre uno de los temas más debatidos del cristianismo. El versículo más citado sobre este tema está en Mateo 16, 18. Jesús le dice a Pedro: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿A qué se refería Jesús con esta roca? Muchos teólogos evangélicos señalan que Jesús no se refería a la persona de Pedro, sino a la declaración de fe que acababa de hacer. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. En griego hay una diferencia clave. Jesús dice: tú eres Petros, que se refiere a una piedra pequeña, y sobre esta Petra, que se refiere a una roca maciza, edificaré mi iglesia. Pedro fue sin duda un líder clave en la iglesia primitiva. Fue él quien predicó el primer sermón en Pentecostés, quien abrió las puertas a los gentiles en casa de Cornelio, y quien con valentía defendió el evangelio en Jerusalén. Pero también fue un hombre con errores. En Gálatas 2, 11, el apóstol Pablo escribe: «Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar». El historiador Justo L. González dice lo siguiente: «El hecho de que Pablo reprenda a Pedro públicamente demuestra que no existía una autoridad papal suprema. La autoridad se basaba en la verdad del evangelio, no en una jerarquía humana. Pedro fue importante, pero no infalible. Fue testigo, pero no cabeza absoluta. Cuando Jesús ascendió, sus apóstoles no establecieron una sede única ni un líder universal. La iglesia creció como una red de comunidades, cada una con sus propios líderes. Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, nos habla de sucesiones apostólicas en muchas ciudades, no solo en Roma, en Antioquía, Evodio y luego Ignacio. En Jerusalén, Jacobo el Justo. En Éfeso, Timoteo. En Alejandría, Marcos. Hans Kung, teólogo católico, escribe: durante los primeros siglos, la idea de una autoridad central en Roma era desconocida. Los obispos eran considerados hermanos, no subordinados. No hay registros que indiquen que las iglesias de otras ciudades debían obediencia al obispo de Roma. Pero entonces, ¿por qué Roma se convirtió en el centro del cristianismo? Justo L. González explica: la importancia de Roma no fue teológica, sino política. Era la capital del imperio. Por eso, su iglesia adquirió más visibilidad e influencia. Allí murieron Pedro y Pablo, sí, pero no fue Jesús quien declaró que Roma sería la sede de su iglesia. Fue la historia y el poder imperial. En el siglo IV, con Constantino, el cristianismo fue legalizado. Roma, como centro del imperio, se volvió también centro religioso. La iglesia comenzó a adoptar una estructura similar a la del imperio, jerárquica, centralizada y poderosa. No fue sino hasta siglos después que la figura del Papa comenzó a tomar forma. En el siglo V, León I fue el primer obispo de Roma en autodenominarse Pontífice Máximo, un título tomado de los emperadores paganos. En el siglo XI, se impuso el primado romano sobre otras sedes. Y no fue hasta 1870, en el Concilio Vaticano I, que se declaró oficialmente la infalibilidad papal. El historiador Jaroslav Pelikan escribe: el papado como institución no fue parte del cristianismo original. Fue el resultado de una evolución progresiva, no de un mandato divino directo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Efesios 2, 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Martín Lutero escribió: la verdadera iglesia está donde está la palabra de Dios. No necesita un trono ni una corona, sino solamente la verdad. El teólogo Karl Barth afirmó: la iglesia no pertenece al Papa, ni a un concilio, ni a una nación. Pertenece al Señor. Él es su fundamento y su cabeza. Pedro mismo escribió en 1 Pedro 5, 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él sabía que la cabeza de la iglesia no era él,
sino Jesús. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico y bíblico. Si este contenido te ayudó a entender mejor el origen del papado y el verdadero fundamento de la fe, suscríbete, comparte este video y déjanos tu opinión en los comentarios.